Geométricamente, una ecuación diferencial representa a una familia de curvas, la familia de curvas que se obtiene al resolver la ecuación y que generalmente vendrá dada por una expresión implícita de x y de y. Además, también podemos hacer el proceso inverso, es decir, a partir de una familia de curvas definida de manera implícita mediante como curvas de nivel a partir de un campo escalar, podemos convertirlo en una ecuación diferencial. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a considerar la familia de elipses cuyo centro está en el origen de coordenadas y tal es que el radio en el eje X es el doble de largo que el radio en el eje Y. Es decir, si B es el radio en el eje Y, queremos que el radio en el eje X sea el doble de largo, es decir, debe de ser 2B. Y por lo tanto, esta será las elipses que hemos descrito en este dibujo. El eje X, el radio X, es el doble de largo del eje Y. Para escribir esta familia de curvas como una ecuación diferencial, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, aislar el parámetro B que define cada una de las curvas en uno de los dos lados de la igualdad. En este caso, solamente vamos a tener que multiplicar por 4b cuadrado ambos lados de la igualdad para obtener esto. Una vez que hemos aislado el parámetro en uno de los lados de la igualdad, en este caso aparece elevado al cuadrado multiplicado por una constante, pero eso, como vamos a ver, no supone ningún problema, vamos a derivar ambos lados de la igualdad, teniendo en cuenta que y es una función que depende de x, es decir, vamos a derivar implícitamente esta expresión. La derivada de x es de x cuadrado es 2x, la derivada de 4 cuadrado es 4 por 2, 8, y por la derivada de y en el lado derecho de la igualdad nos queda la derivada de una expresión que no depende de x, por lo tanto su derivada es 0. Simplificamos el 2 para llegar a esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial cuyas soluciones son la familia de curvas que hemos planteado inicialmente. Observe que en este proceso, una vez que derivamos, debe desaparecer completamente el parámetro. En general, lo que haremos será despejar ese parámetro c y derivar. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0 y el parámetro desaparece. Esta forma de representar las curvas o las familias de curvas es bastante útil para resolver bastantes problemas geométricos. Por ejemplo, vamos a utilizarlo en este vídeo para calcular las trayectorias ortogonales de esta familia de curvas. Cuando hablamos de trayectorias ortogonales, lo que buscamos es determinar curvas que corten a todos los puntos que corten a estas curvas, de tal manera que en el punto de corte lo haga de manera ortogonal. En este caso, en este ejemplo, el resultado final va a ser este. Como vemos, intuitivamente se ve que los puntos de corte, donde se cortan las elipses y estas curvas que aparecen aquí dibujadas, lo hacen de manera ortogonal, es decir, de manera perpendicular. Lo que nos preguntamos es cuáles son las ecuaciones de estas curvas. Para plantear el problema vamos a recordar un par de propiedades de geometría, concretamente de vectores. Para la familia de curvas inicial, es decir, para esta familia de elipses, la tangente en cada punto o un vector tangente en cada punto es de la forma 1 y prima. En el punto x, y, el vector tangente es 1 y prima. En ese mismo punto, la tangente de la curva ortogonal será un vector perpendicular a este vector, es decir, por ejemplo, el vector y' como menos 1. En cualquier caso, la pendiente
de la recta tangente en ese punto será menos 1 partido por I'. Por lo tanto, estamos buscando curvas que pasen por los mismos puntos, pero que la pendiente en cada punto, en el punto xy, sea menos 1 partido por I' en lugar de I'. Por lo tanto, para construir esa ecuación, lo que tenemos que hacer es sustituir en donde aparece I' en la familia inicial, escribir menos 1 partido por I'. Y de esa manera tenemos una curva que en el punto xy tiene por pendiente menos 1 partido por I', y por lo tanto es perpendicular a la curva inicial. Vamos a resolver esta ecuación para determinar cuál es la familia de curvas que hemos visto en el dibujo. Vamos a ver que en este caso lo que hemos obtenido es una ecuación en variables separadas. Realmente ya las tenemos separadas, puesto que en este sumando solamente aparece la variable x y en este sumando solamente aparece la variable y. Pero todavía no tenemos escrita como una ecuación en variables separadas, puesto que necesitamos que la derivada de y aparezca multiplicando, y ahora en esta expresión aparece dividiendo. Lo que vamos a hacer es simplemente pasar este sumando al otro lado de la igualdad y aplicar el operador inverso, hallar el inverso de cada uno de los dos lados. Es decir, 1 partido por x igual a y' partido por 4i. Por lo tanto, ahora ya sí tenemos escrita la ecuación como una ecuación en variables separadas. Aplicamos el operador primitivo y las calculamos. Vamos a quitar la función logaritmo. Para ello, en primer lugar, vamos a multiplicar ambos lados de la igualdad por 4. El 4 lo vamos a poner dentro del logaritmo. Y finalmente vamos a aplicar la función exponencial a ambos lados de la igualdad. Quitamos el valor absoluto de y, simplemente añadiendo los dos posibles signos. Y despejamos finalmente y. De esta forma. Lo que nos ha quedado multiplicando x a la cuarta, como vemos, es simplemente una expresión en la que solamente interviene la constante de integración que habíamos introducido previamente, y por lo tanto esta expresión puede tomar cualquier valor real, y por lo tanto lo podemos escribir de manera más abreviada como una constante cualquiera por x a la cuarta. Estas serán las funciones cuyas gráficas son perpendiculares a las elipses en todos los puntos donde se corten las gráficas de estas funciones y las elipses.